Áreas y perímetros, parte 3. El perímetro y el área son dos elementos fundamentales en matemática, pero particularmente en la matemática que constituye herramienta para las actividades del diseñador. Te ayudan a cuantificar el espacio físico y son punto de partida para otros cálculos y conclusiones que inciden en las decisiones de la actividad profesional. Aplicarás cotidianamente el conocimiento del área y el perímetro de figuras planas, como lo hacen también los arquitectos e ingenieros. Es muy útil, además, por supuesto, aunque no seas profesional. El perímetro de un polígono, como ya hemos dicho, es su contorno y por lo tanto la suma de las longitudes de todos sus lados. Nos queda más claro el concepto si pensamos que perímetro es una palabra compuesta de dos vocablos, periferia, y metro, medida. Es decir, el perímetro es la medida de la periferia. Así, por ejemplo, si necesitamos encontrar el perímetro de la figura y conocemos las medidas de todos sus lados, diremos entonces que el perímetro de este polígono de 7 lados va a ser igual a la suma de cada uno de esos lados, L1 más L2 más L3 más L4 más L5 más L6 y más L7. Si reemplazamos por la medida de cada uno de esos lados, entonces tendremos que el perímetro va a ser igual a 18 centímetros más 6 centímetros más 3 centímetros más 11 centímetros más 9,5 centímetros más 6 centímetros y más 6 centímetros. Y finalmente sumamos, el resultado es 59,50 centímetros, por lo que la respuesta al problema es que el perímetro de este polígono irregular porque sus lados son diferentes unos a otros, es 59,50 centímetros. Y si deseamos determinar el área de un polígono, sabremos que es la medida de la región o superficie encerrada por la figura plana. Para el caso de los polígonos irregulares como el de la figura, el modo de poder determinar su área es dividir convenientemente la misma, descomponerla en figuras de las que, conociendo los datos requeridos, podamos hallar su superficie. Repito, esto ocurre si el polígono en cuestión es, como el de la figura, un polígono irregular, es decir, que sus lados y ángulos interiores no son todos iguales. En este ejemplo podemos dividir a la figura en dos. A1, en este caso, que sería este rectángulo en color rosa, de lados 6 centímetros y 18 centímetros. Y A2, que es este triángulo, en tono en color verde, de altura 9 centímetros, y la base la podemos calcular mediante la resta de 18 centímetros menos los 6 centímetros que tenemos de este lado y los 3 centímetros que tenemos de este otro. Así que 18 menos 6 y menos 3 es 18 menos 9, nos da 9 también la base de este triángulo. Entonces, el área de la figura será igual al área 1 más el área 2, la suma de estas dos áreas. Voy a reemplazar por las medidas correspondientes y resulta entonces que en el área del área 1 va a ser igual a 18 centímetros, que es la base del rectángulo, por 6 centímetros, que es la altura del mismo. Y para hallar el área del triángulo es base por altura sobre 2, o sea, 9 centímetros que habíamos determinado para la base, 9 centímetros la altura, dividido 2. Por lo tanto, haciendo las operaciones, el área total va a ser igual a 108 centímetros cuadrados, que es el resultado de multiplicar 18 centímetros por 6 centímetros, más 40,50 centímetros cuadrados, que es el resultado de 9 centímetros por 9 centímetros dividido 2. Finalmente, el área de toda la figura es de 148,50
centímetros cuadrados. Ahora veamos polígonos regulares. Recordemos que un polígono es regular cuando todos sus lados y todos sus ángulos interiores son iguales. Acá tenemos, por ejemplo, un hexágono, un polígono regular de 6 lados, que según se indica, todos los lados son igual a L. Todos los lados miden L, es decir, son iguales. Por eso se trata de un polígono regular, particularmente un hexágono, porque son 6 los lados. Por lo tanto, si queremos determinar el perímetro de este polígono regular, como cualquier polígono, será igual a la suma de las longitudes de todos sus lados. En símbolos, entonces podemos decir que el perímetro va a ser igual a L más L más L más L más L más L. Pero por ser todos los lados iguales, se puede expresar de modo más simple que el perímetro del polígono regular es, en este caso, L por 6, lado por 6. Y si yo quisiera generalizar la expresión para cualquier polígono, tenga la cantidad de lados que sea, entonces yo puedo decir que el perímetro va a ser igual a la medida de uno de sus lados multiplicado por la cantidad de lados que tiene ese polígono. Si realizara una acción de despliegue del polígono, algo así como lo que aparece acá abajo, obtenemos entonces una sucesión de, en este caso particular, 6 triángulos, que son los 6 triángulos que conforman este hexágono, donde yo puedo señalar L, que es el lado del hexágono, y que, dicho de otra forma, en este caso pasa a ser la base de cada uno de estos triángulos. O sea que el lado del hexágono regular pasa a ser la base de cada uno de estos triángulos. Y también puedo marcar lo que es la apotema del hexágono, que pasa a ser la altura de cada uno de estos triángulos, de los 6 triángulos que lo conforman. Si queremos determinar el área del polígono regular, de todo el polígono regular, que como ya hemos dicho es la medida de la región o superficie encerrada por la figura plana, lo podremos hacer calculando el área de cada triángulo y multiplicarlo entonces por la cantidad de triángulos. En definitiva, por la cantidad de lados que tiene el polígono regular. Si tiene 6 lados, son 6 los triángulos, en este caso. Entonces, el área será, en este hexágono, dijimos que calculamos el área de uno de los triángulos, base por altura sobre 2, la base es L, que sería el lado del hexágono, por la altura del triángulo, que es la apotema del hexágono, dividido 2. Y eso, que es el área de uno de los triángulos, debería multiplicarlo entonces por 6 para obtener toda el área de la figura. Para generalizar y encontrar una expresión para cualquier polígono regular, podemos reemplazar entonces L por 6, lado por 6, lado por 6, por lo que es el perímetro. Entonces yo puedo decir que el área de cualquier polígono regular es igual al perímetro del mismo multiplicado por su apotema dividido por 2. Entonces ya tengo la manera de poder calcular el perímetro de un polígono regular, la medida de uno de sus lados, multiplicado por la cantidad de lados, y el área de ese polígono regular, que es multiplicar el perímetro del mismo por su apotema y dividirlo por 2. Pero repito, tiene que tratarse de polígonos regulares. Si no, tenemos que trabajar como en la diapositiva anterior. Bueno, pasamos a los polígonos en el diseño, como estos polígonos que son regulares todos, los que vemos en esta diapositiva, un pentágono regular, o sea, que tiene 5 lados para los dijes de esta pieza de bijou, un hexágono regular, es decir, 6 lados, en la forma elegida para el diseño
de esa caja forrada con tapa, y un heptágono regular, es decir, 7 lados para el espejo de la derecha. Sigamos con algunos ejemplos más. En este caso son todos hexágonos regulares como forma geométrica común para la mesa con base, para la vela, para el diseño textil de la tela de esta corbata, como para el trabajo de patchwork del portacosas de acá abajo a la derecha. Un fantástico hexágono, pero en este caso irregular, para este clutch cartera. Es irregular porque no tiene todos sus lados iguales, algunos lo son, pareciera que estos 4 lados son iguales, pero difieren de los otros 2. Por lo tanto, se trata de un hexágono, 6 lados, pero irregular. En mueblería, mesas para diferentes funciones son en este caso hexágonos y octógono regular. Formas poligonales regulares, unas e irregulares otras, hay triángulos, hay hexágonos, hay pentágonos. Y continuamos la próxima clase en áreas y perímetros, parte 4.